Luis del Pino es Radio Libertad. 7:34, 6:34 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con Guillo Díaz. Se conocen más detalles de las compras del gobierno de Francina Armengol durante la pandemia. En aquel entonces, el gobierno de Baleares, encabezado por la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, habría realizado compras de mascarillas y material sanitario a empresas de iluminación, dietética, muebles y gestorías. De esta manera sale a la luz cómo los principales suministradores de mercancía sanitaria de la Consejería de Salud durante la pandemia carecían de experiencia previa en la contratación de las administraciones públicas y en la fabricación de material sanitario antes del estado de alarma. Estas empresas habrían recibido hasta 37 millones de euros por la mercancía en el marco de esos contratos de emergencia, según lo confirma la Oficina Anticorrupción en su informe sobre la investigación de la compra pública de emergencia en respuesta a la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Dentro de las 6 empresas contratadas se encuentra Soluciones de Gestión SL, la empresa de la trama Coldo. Caramba, si tú vas a comprar material sanitario porque tu país está siendo arrasado por una pandemia, pues ¿a quién se lo vas a comprar ese material sanitario si no a una empresa de muebles? O a una empresa de iluminación, o a otra de dietética, o a una gestoría. ¿Cuánta gente hizo millones con la muerte de españoles? Más de 150.000 españoles murieron durante la pandemia. Más de 150.000. Una pandemia que se desató en España después de que el gobierno desoyera todas las advertencias que algunos le hacíamos. Después de que el gobierno, desoyendo lo que estaba pasando en Italia, donde los hospitales ya estaban empezando a colapsar, mantuvo contra viento y marea una manifestación del 8M, el aquelarre feminista, que sirvió para propagar todavía más la pandemia en su estadio inicial. Una pandemia en la que murieron 150.000 personas porque en algunos sitios los hospitales estaban colapsados y en vez de utilizar la capacidad hospitalaria de otras regiones autónomas para llevar allí a los que necesitaban hospitalización, pues resulta que mientras que en algunos sitios había camas vacías, en otros sitios la gente morían en solitario como perros en las residencias de ancianos. Ya saben ustedes, es que la sanidad es competencia autonómica. Una pandemia donde el gobierno de Pedro Sánchez asumió todas las competencias, donde un señor llamado Pablo Iglesias asumió las competencias sobre las residencias de ancianos, donde un señor llamado Salvador Illa asumió la responsabilidad directa sobre la gestión de todos los recursos sanitarios que había. Y resulta que en lugar de dedicarse a tratar de paliar el problema, tratar de limitar la propagación de la enfermedad, tratar de maximizar los recursos existentes para que muriera la menor cantidad de gente posible, hubo gente que se forraron como cerdos, traficando con materiales escasos, con los materiales de protección. Recuerdo muy al principio de la pandemia, cuando empezaron a faltar las mascarillas, que puse en Twitter un vídeo, pueden ustedes si quieren meterse en mi cuenta y buscarlo. Puse en Twitter un vídeo que el gobierno americano, enfrentado al mismo problema de falta de mascarillas, pues dio a conocer, donde salía un militar en la pantalla, y entonces con una simple tela de la que podemos encontrar en cualquier casa, enseñaba a cómo fabricar una mascarilla casera para suplir la carencia de mascarillas en las farmacias. Mira que era fácil haber puesto un vídeo similar en España. Mira que era fácil que el gobierno hubiera dicho: señores, ante la falta de mascarillas, miren, aquí tienen cómo hacerse una casera. Pero amigo, es que había gente forrándose con el tráfico de mascarillas. Gente próxima al gobierno. Gente próxima al gobierno de Sánchez hizo caja con la muerte de los españoles.
Y ahora están saliendo pues muchísimos casos a raíz de la detención de Koldo, ese amigo de Santos Cerdán, no se nos olvide. Koldo es simplemente un elemento de la trama. Nunca pudo ser el jefe. Por muy amigo de Ábalos y de Santos Cerdán que fuera, Koldo era Koldo. Y con la trama contrataron varios ministerios, incluido el que dirige Marlaska, al menos 2 comunidades autónomas, la que dirigía Torres, la Canaria, y la Balear, dirigida por Francina Armengol. La noticia de hoy pues cuenta cómo se compraron desde esa administración autonómica que Armengol dirigía, pues mascarillas y material sanitario a empresas que no tenían ningún tipo de experiencia en el asunto. ¿Por qué se contrató a esas empresas? Pues hombre, basta con mirar a Koldo para darse cuenta de por qué, ¿no? Y se conoce que otros 5 independentistas imputados por terrorismo en el caso del tsunami se fugan de España. En total ya son 8 de 12 los que han huido del país. Los últimos son el periodista Jesús Rodríguez, el empresario Josep Camayó, el activista Oleguer Serra, el informático Jaume Cavani y el banquero Nicola Flavio Giulio Foglia, italiano. De los 2 últimos se desconoce el paradero, los otros habrían tomado rumbo a Suiza. Estas fugas se presentan después de que el pasado martes el juez García Castelló, que lleva el caso en la Audiencia Nacional, haya otorgado un plazo de 24 horas a los investigados para aportar sus direcciones inequívocas. Los imputados huyen en medio de la aprobación de la ley de amnistía y cerca de las elecciones catalanas. Frente a esto se pronunció el ministro Bolaños. Apoyo, por supuesto, a toda la labor judicial que se hace en la instrucción de este caso o de cualquier otro, pero creo que aquí lo importante, y es donde tenemos que centrarnos, es que ahora, con la política de este gobierno, con la política valiente de este gobierno, los conflictos políticos se resuelven con política, es decir, se resuelven con diálogo, se resuelven con acuerdos, se resuelven siendo valientes, siendo consciente que no pensamos de la misma manera, pero también siendo conscientes de que tenemos que sentarnos y tenemos que llegar a grandes acuerdos que sean transversales y que se vean representadas la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana. Los huidos se suman a los casos de Carles Puigdemont, Marta Rovira y el diputado Rubén Wagensberg. A ver si me he enterado bien de esta noticia. Resulta que hay un grupo, Tsunami Democratic, que pusieron en marcha los golpistas de 2017 para tratar de subvertir el orden constitucional. Hay una causa por terrorismo, hay una serie de personas imputadas y entonces la policía no les está vigilando para evitar que se escapen. Está muy bien, hombre. Y entonces 5 de los 8 se han pirado ya para Suiza. Suiza, que debe de ser la segunda capital catalana últimamente, ¿no? No solo porque parece que allí les da por recalar a tantos de los que huyen de nuestro país, sino también porque, bueno, en fin, en algún sitio tendrán depositado el dinerete que roban a los catalanes y a los españoles en general, todos estos ladrones del separatismo. ¿Cómo es posible que se fuguen los implicados en un caso de terrorismo? Pues creo que no hace falta ser muy listo para saber la respuesta, porque en realidad el jefe de toda la trama no está en Cataluña, ni está en Waterloo, ni está en Ginebra. El jefe de toda la trama está en la Moncloa. El separatismo no podría hacer lo que hace sin la complicidad de los sucesivos gobiernos centrales. Y lo vimos en 2017. Bastó con que el rey de España hiciera un discurso y con que 3 jueces mal contados hicieran su trabajo para que se cayera como un castillo de naipes todo ese inmenso movimiento separatista. Porque lo triste es eso, que no tienen ninguna fuerza real los separatistas. No tienen más fuerza
que la que les da nuestro dinero, porque viven de nuestro dinero, y lo que les da nuestra propaganda, porque desde Madrid, desde los medios que apoyan al gobierno de Madrid, el mensaje continuo es: es que no tenemos más remedio que destruir España porque dependemos de estos pelaos. No, es mentira. Esos pelaos son simplemente la excusa que en realidad no existiría en cuanto cortáramos el grifo de dinero. Se está destruyendo España porque desde Moncloa se quiere destruir España. Pedro Sánchez no depende de los separatistas. Eso es mentira. Pedro Sánchez podría mañana prescindir de todos sus apoyos parlamentarios y nadie le podría descabalgar de Moncloa, porque no hay mayoría para una moción de censura. Y luego, pues a gobernar en minoría. Y oiga, Feijóo no le va a decir que no a determinados acuerdos. Si no se lo dice ahora, imaginen después. Con lo cual, si Pedro Sánchez alimenta a todos estos que en cuanto se les investiga salen pitando en maleteros, es porque quiere alimentarlos, porque los quiere utilizar como excusa para hacer el mal que él quiere hacer, que el PSOE quiere hacer. La cabeza del golpe nunca ha estado en Barcelona. La cabeza del golpe siempre ha estado en el Palacio de la Moncloa. Y mientras no entendamos eso, no acabaremos con el golpe de Estado. El PSOE ha decidido citar a declarar a Isabel Díaz Ayuso y no a su novio, el empresario Alberto González Amador, a la comisión del Congreso donde se investigarán los contratos de la pandemia. Todo esto después de que el Partido Popular no haya citado a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, a declarar en el Senado. Ayuso, por su parte, respalda la decisión del PP. Yo creo que lo que hace el líder de la oposición, que es pedir transparencia y explicaciones, me parece lo coherente en ese papel y además en una situación que nunca se había dado. Que es que la mujer del presidente del gobierno esté negociando en nombre del gobierno, hablando de rescates millonarios de empresas, todo eso, pero vamos, con que haga transparencia como hacemos los demás, con que Sánchez hable un solo día, todo lo que hablo yo cada día a todos los medios de comunicación, todo iría mucho mejor en España. Los socialistas han impulsado esta comisión de investigación en el Congreso como respuesta a la creada por los populares en el Senado. Hay que tener en cuenta que hasta el próximo martes no se conocerá el plan de trabajo de la comisión ni cuándo comparecerán. No hay que olvidarse que en esta lista el PSOE también ha incluido al exministro de Sanidad, Salvador Illa. ¿Qué quieren que les diga? ¿Cómo puedo comentar esta noticia sin que algunos de los oyentes se enfaden conmigo? Hace unos días saltaba la noticia de que en la comisión de investigación del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y por supuesto puede llamar a declarar a quien quiera, la comisión de investigación sobre el caso Koldo, pues el PP había decidido, mira tú, no llamar a declarar ni a Sánchez ni a Begoña Gómez. Llevamos semanas con noticias sobre la posible implicación de Begoña Gómez en la trama Koldo, sobre sus contactos con personas relacionadas claramente con la trama. Llevamos semanas con noticias prácticamente a diario sobre cómo Begoña Gómez hizo lobby en favor de empresas que luego recibían dinero del gobierno presidido por su marido. Y entonces llega el PP y en la comisión de investigación de la trama Koldo, pues no llama a declarar a Begoña Gómez. Y preguntado por el asunto, va Feijóo y dice que es que no es mi estilo. Ajá, ya. Todos dijimos, uy, esto suena muy mal, ¿no? Pues ayer tuvimos ya la respuesta de por qué no llaman a declarar a Begoña Gómez. Resulta que el PSOE, a cambio, ha decidido que en la comisión paralela que ha abierto el PSOE en el Congreso para la trama Koldo, pues no va a llamar a declarar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hoy por ti, mañana por mí, una mano lava la otra, en fin, entre bomberos no nos pisamos la manguera y todas esas cosas. Es decir, tenemos un gobierno presidido por un señor cuya mujer se dedica a hacer actividades, si no delictivas, sí claramente impropias. Y resulta que no podemos en el Senado investigar a esa mujer porque es que el otro partido no quiere que le investiguen
Pues mire, no sé, señor Feijóo, no sé, señora Ayuso, pero lo de que ayer trascendiera que a cambio de no llamar a Begoña Gómez no se llama a la pareja de Ayuso, no deja en muy buen lugar ni al PP, ni a Feijóo, ni a Ayuso, ni a su pareja. Porque da la sensación que tiene que tapar tanto como Begoña Gómez. Caramba. Pues qué terrible, ¿no? Lo peor de todo es que el PSOE sí va a llamar a Ayuso a la comisión del Senado, del Congreso, pero el PP no va a llamar a Sánchez a la comisión del Senado. Toma ya. Al final resulta que parece llegan a pactos para taparse unos a otros, pero siempre no sé cómo se las arregla el PP para que, además de malo, quede como tonto. Porque resulta que al PSOE se le tapa más que al propio PP. Así nos va en este país. Y así hay tanta gente, ya hasta las mismísimas narices de una casta política que al final ha hecho del latrocinio sin consecuencias pues una especie de modus vivendi. Y no es solo ya esto de yo no llamo a Begoña Gómez si tú no llamas a la pareja de Ayuso. Es que no hay más que mirar a Andalucía, donde, en fin, los menos interesados en que ingrese en la cárcel un señor llamado Griñán, pues resulta que son los del PP. ¿Tanta porquería hay? Pues parece que sí. Porquería que afecta no solo al PSOE. Funcionarios de prisiones protestan en Madrid por el asesinato de la cocinera Nuria López de la cárcel de Mas de Enric a manos de uno de los presos, el cual había sido condenado por asesinar a otra mujer. Los funcionarios han llegado a Madrid desde varios lugares de España, se han reunido en las puertas del Congreso de los Diputados y han exigido que haya consecuencias por lo sucedido. En concreto, piden la dimisión de la consejera de Justicia de la Generalidad catalana, Gemma Ubasart, y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Estas protestas se suman a las realizadas en semanas pasadas, convocadas por diferentes organizaciones sindicales. Ayer se producía esa manifestación de funcionarios de prisiones y en esa manifestación pues algunos de los asistentes recordaban un hecho ciertamente llamativo, y es que los funcionarios de prisiones no tienen condición de autoridad pública, lo cual quiere decir que su palabra no tiene presunción de veracidad. Si a usted le ponen una multa a la Guardia Civil en la carretera por haber pisado la línea continua, pues llega la Guardia Civil, extiende el parte y tiene presunción de veracidad. Aunque usted diga, oiga, no pisé la línea continua, el Guardia Civil que le ha visto pisarla, ante el juez, su palabra tiene validez. Bueno, pues resulta que en las prisiones españolas se están produciendo agresiones de manera prácticamente diaria, varias al día, a los funcionarios de prisiones. Y esos funcionarios de prisiones resulta que su palabra tiene la misma validez que la del preso que le agrede, por no tener consideración de autoridad pública. Y las condiciones en que trabajan los funcionarios de prisiones son cada vez más lamentables, gracias a la dejación de las autoridades catalanas, de las que depende prisiones en Cataluña, y de las autoridades españolas, el ínclito Marlaska. Me parece muy bien que protesten los funcionarios de prisiones, y desde luego aquí nos haremos eco de sus protestas. No sé si conseguiremos algo, pero por lo menos habrá que alzar la voz, ya que te pisan el pie, pues por lo menos a quejarse. Por cierto, si alguno de los oyentes es tan amable de mandarme los comunicados de las asociaciones feministas por el asesinato de una trabajadora en una prisión catalana a manos de un preso, pues se lo agradecería, porque es que he estado muy liado estos días con el arranque del programa y me he perdido los comunicados que seguro que han hecho pues esas asociaciones feministas a las que parece tanto les importa la muerte de cada mujer, ¿verdad? Una trabajadora de una prisión, una cocinera, asesinada por un preso. Pero eso no es utilizable políticamente por quienes viven de posturear feminismo, ¿verdad?
2 meses después del secuestro y del homicidio del exteniente opositor del gobierno de Venezuela, Ronald Ojeda, ha salido a la luz el expediente del caso, donde el fiscal chileno encargado de la investigación asegura que el asesinato ha sido orquestado por la dictadura venezolana y descartó que este asesinato tenga que ver con vínculos con el crimen organizado, tal y como aseguran desde Venezuela. El exteniente de 32 años fue secuestrado en Santiago de Chile el 21 de febrero. Su cadáver fue hallado 10 días después dentro de una maleta enterrado bajo cemento. No se trata del primer disidente venezolano asesinado de esta manera en los últimos meses, lo cual brinda indicios a la Fiscalía chilena de que el crimen efectivamente fue orquestado por el régimen de Maduro. El régimen de Maduro en Venezuela, ese régimen que tanto le gusta a gente como Pablo Iglesias, como Monedero, como Zapatero. Pedro Sánchez no se manifiesta mucho, pero vamos, en fin, teniendo en cuenta el episodio de las maletas de Delci, no parece que se lleve demasiado mal. Ese régimen de Maduro es un régimen torturador y asesino, que ya no solo asesina a la gente dentro de su país, sino que, como ha denunciado la Fiscalía chilena, asesina a venezolanos en el exterior. ¿Escucharemos a algún miembro de este gobierno condenar lo que es evidentemente algo inaceptable desde el punto de vista humano, penal, diplomático? Pues no lo creo. Tenemos un gobierno alineado con lo peor del mundo, que por supuesto tratará de llevarse bien con esos socios que tanto le quieren y tanto le apoyan. ¿Qué habría en las 40 maletas de Delci? Caramba. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Hoy en la portada de Gaceta hablamos de Estados Unidos, y es que la mitad de los estadounidenses creen que Biden está alentando la inmigración ilegal para lograr una mayoría permanente. Nos lo cuenta Carlos Esteban, que apunta a la teoría del reemplazo poblacional que ya sigan muchos otros países del mundo. Desde la investidura de Biden en enero de 2021 han entrado al menos 10 millones de inmigrantes ilegales en este país. También hoy publicamos una entrevista a Eduardo Bolsonaro y a Germán Terç, en la que ambos alertan sobre la situación que atraviesa Brasil. Dicen, palabras textuales, que hay una persecución general contra los conservadores. También denuncian la deriva totalitaria que ha asumido la nación con Lula da Silva y con el juez Alexandre de Moraes, sobre todo después de la guerra que ha emprendido contra el dueño de X, antes Twitter, Elon Musk. Y en esta entrevista también critican que dirigentes, como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hayan viajado a Brasil a ver a Lula da Silva como si fuera un héroe de la libertad, y recuerdan que el hoy presidente brasileño es un corrupto condenado por la justicia, aunque muchos parece que se empeñen en olvidarlo. También aprovecho para hablarles de un asunto que llevamos hoy en portada sobre vivienda. Los vecinos de Puerta del Ángel han convocado una protesta para este sábado contra Madlin, el fondo que ha adquirido 30 edificios en la zona en los últimos años. Denuncian que el precio de los alquileres se ha incrementado después de la compra de estas más de 200 viviendas por este fondo. Y aprovecho para recomendarles las columnas de opinión que tenemos también este viernes en Gaceta. Hoy de Hughes, Pablo Mariñoso y Javi Torres. Eso es lo que destaco en la portada de hoy. Muchísimo más en Gaceta.es. Muchísimas gracias, don Luis, y feliz viernes para todos. Muchas gracias, doña Rebeca Crespo, que no le he podido decir buenos días para saber qué nos traía hoy la Gaceta, porque es que no me estaba entrando el sonido. Y vamos, que me he atocinado. Vamos con los deportes.